Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso que me han pedido muchas veces a lo largo de los años, el caso resuelto de Ricky Neve. Era un joven del este de Inglaterra que salió de su casa para ir a la escuela un día a mediados de los 90 y nunca regresó. Trágicamente, Ricky fue encontrado asesinado poco después de su desaparición y no tardó mucho tiempo en absoluto para que la policía identificara a su principal sospechoso en el caso. Era alguien muy cercano a casa. Pero mientras la policía hacía todo lo posible para hacer que las pruebas se ajustaran a su sospechoso, el verdadero asesino pudo pasar desapercibido y permanecer sin ser detectado durante más de 2 décadas y media hasta que la tecnología de ácido desoxirribonucleico y forense finalmente lo alcanzó. Acompáñame mientras nos adentramos en la desgarradora historia de Ricky Neve. Pero antes de entrar en el caso, escucha atentamente lo siguiente. Este video trata sobre el asesinato de un niño pequeño e involucra temas fuertes como el abuso y negligencia infantil y el asalto sexual. Se recomienda discreción al espectador. Entonces, para el caso de esta semana, estamos volviendo casi 3 décadas atrás, a finales de 1994, en la ciudad de Peterborough, que se encuentra hacia el este de Inglaterra, y este es Ricky Neve. Era un niño de 6 años que vivía en Peterborough con su familia. Ricky nació el 4 de marzo de 1988. Su padre se llamaba Trevor Hardy y su madre se llamaba Ruth Neve, y creo que Ricky era uno de los 4 hermanos. Tenía 3 hermanas llamadas Rochelle, Rebecca y Sheridan. Para cuando ocurrió este caso, los padres de Ricky se habían separado. Ricky tenía unos 3 años cuando sus padres se separaron. Desde entonces vivía en casa con su madre Ruth y sus hermanas. 2 de sus hermanas eran menores que él y una de ellas era mayor. Y Ricky fue descrito por sus hermanas como el hermano más amoroso y cuidadoso. Rebecca realmente dijo que aunque ella era mayor que Ricky, siempre se sintió como si fuera menor que él, como si él fuera el hermano mayor. Porque incluso con solo 6 años, él cuidaba de sus hermanas, las cuidaba mucho. También se decía que era un niño muy travieso y aventurero. Podía ser un poco travieso como muchos niños de 6 años, y era muy conocido en el lugar donde vivía. Ricky vivía en Red Mile Walk, que estaba en una finca en Peterborough llamada Welland Estate, y a menudo los vecinos de la finca lo veían caminando con un palo en la mano buscando aventuras, buscando divertirse. También se le describía como un niño muy gracioso que tenía una risa encantadora y que siempre podía hacer reír a los demás también, lo cual, dado por lo que realmente tuvo que pasar en casa, dado cómo era su vida hogareña, es simplemente un verdadero testimonio de lo fuerte que era, creo yo. Cómo era capaz de poner una cara valiente la mayor parte del tiempo cuando era tan joven. Pero profundizaremos más en ese aspecto del caso un poco más adelante en su vida hogareña. Hablemos del día en que ocurrió este caso, el 28 de noviembre de 1994. Era un lunes, un día escolar para el pequeño Ricky, un día que comenzó como cualquier otro para él. Se despertó esa mañana, de hecho le dijo a su mamá Ruth que no quería ir a la escuela ese día, probablemente esperando que ella le permitiera quedarse en casa. Creo que la mayoría de los niños intentan suerte con eso en algún momento, ¿no? Definitivamente yo lo hice muchas veces, pero Ricky no estaba enfermo, así que Ruth le dijo que tenía que ir a la escuela. Y así se cambió a su uniforme escolar. Comió algo de Weetabix para el desayuno y luego alrededor de las 9:30 de la mañana salió de la casa y comenzó el viaje a la escuela. Iba caminando solo a pesar de que solo tenía 6 años, pero a menudo se le permitía salir solo como a otros niños de la finca en ese tiempo. Eso fue todo. La madre de Ricky, Ruth, continuó con su día, por supuesto, asumiendo que su hijo estaba en la escuela y que lo vería más tarde cuando regresara. Sin embargo, nunca lo hizo. Alrededor de las 4 de la tarde, Ricky aún no había regresado. Y usualmente él ya estaría en casa a esta hora. Pero de nuevo, como acabo de decir, Ricky era un niño que a menudo se veía solo. No era inusual que simplemente estuviera deambulando por la finca. Así que no creo que Ruth realmente comenzara a entrar en pánico al principio, pero luego llegó alrededor de las 5:30 de la tarde, y las 5:30 de la tarde en noviembre en Inglaterra significa oscuridad total afuera. Está completamente oscuro, habría estado frío y Ricky aún no había llegado a casa, y creo que Ruth simplemente sabía en este punto que algo estaba mal porque se decía que Ricky tenía un miedo absoluto a la oscuridad.
Así que el hecho de que estuviera oscuro afuera y él aún no estuviera en casa era tan atípico de él. Y poco después de esto, alrededor de las 6 de la tarde, Ruth Neve levantó el teléfono y reportó a su hijo como desaparecido a la policía. Muy rápidamente se enviaron oficiales a la dirección de los Neves, donde tomaron una declaración de Ruth y luego la búsqueda de Ricky comenzó inmediatamente. Por supuesto, como solo tenía 6 años, la policía no se quedó esperando, así que comenzaron a buscar por las calles y a hablar con la gente en la finca Welland. Buscaron en áreas boscosas cercanas, pero no había nada. No encontraron a Ricky esa noche. Las búsquedas continuaron la mañana siguiente y se agregaron más oficiales para unirse a la búsqueda y, naturalmente, la noticia de la desaparición de este pequeño se extendió muy rápidamente. El caso rápidamente ocupó todos los titulares de las noticias y algo que la policía descubrió pronto cuando comenzaron a intentar reconstruir los últimos movimientos de Ricky fue que él nunca llegó realmente a su escuela la mañana del 28. Antes se pensaba que había desaparecido de camino a casa desde la escuela, pero nunca llegó, lo que significa que desapareció en el trayecto. Eso significa que probablemente había estado desaparecido mucho más tiempo del que nadie había percibido anteriormente, pero no pasaría mucho tiempo hasta que lo encontraran. Justo el día siguiente a su desaparición, el 29 de noviembre, hubo grandes noticias en el caso. Noticias que todos temían. Se descubrió el cadáver de Ricky. Justo después del mediodía, mientras la policía buscaba en un bosque no muy lejos de la finca Welland, estaba al lado de la carretera A15, descubrieron el cuerpo de Ricky yacía en el suelo en un área del bosque. Ahora, este bosque fue registrado por un oficial la noche anterior. Y aunque se cree que el cuerpo de Ricky estaba allí entonces, parece que se le pasó por alto, no lo vio. Recuerda que habría estado oscuro cuando el oficial registró el bosque. Encontraron a Ricky acostado desnudo sobre su espalda. Su cuerpo parecía haber sido posado. Había sido posicionado casi en una especie de forma de estrella. Así que creo que sus piernas estaban separadas, sus brazos estaban extendidos. Entonces esto, como puedes imaginar, desconcertó a la policía. ¿Qué obtuvo alguien al exhibir el cuerpo desnudo de Ricky de esta manera? Por supuesto, se estableció que esto fue un asesinato. Ricky había sido asesinado por alguien y durante su autopsia se concluyó que su causa de muerte fue estrangulamiento. Asquerosamente, en realidad había sido estrangulado con su propia chaqueta. La chaqueta anorak que llevaba cuando salió de la casa para ir a la escuela. Y aparentemente pudieron notarlo porque Ricky tenía marcas del cierre de esta chaqueta casi impresas en su piel. En su cuello, donde había sido estrangulado con ella, su propia chaqueta pequeña fue utilizada como ligadura. Aunque hablando de esta chaqueta, no se encontró en la escena del crimen en el bosque. Como dije, Ricky estaba desnudo y no había señales de ninguna de sus prendas aparte de literalmente un botón. La policía encontró un botón que creían que provenía de la camisa blanca de escuela de Ricky en el suelo cerca de su cuerpo, lo que indicaba que le quitaron la ropa en el bosque y luego la ropa fue obviamente llevada a otro lugar. Quizás el asesino incluso decidió conservarlo como una especie de enfermo trofeo. A pesar de que fue encontrado desnudo, no había evidencia de que Ricky hubiera sido agredido sexualmente por su atacante. Sin embargo, esto no descarta necesariamente que el crimen tuviera una motivación sexual. Y de inmediato al encontrar su cuerpo, obviamente se inició una investigación de asesinato. La policía de Cambridgeshire tuvo la tarea de encontrar a un asesino de niños sádico y rápido antes de que potencialmente volviera a atacar. Pronto apelaron al público junto a miembros de la familia de Ricky, simplemente rogando a cualquiera con cualquier información que se presentara. Comenzaron a realizar investigaciones de puerta en puerta y a tomar declaraciones de las personas y también comenzaron a realizar búsquedas en todos los contenedores de basura, los cubos de basura y contenedores con ruedas en la finca Welland. Porque la policía pensó que quizás el asesino podría haber desechado alguna evidencia relacionada con el caso en uno de estos contenedores después de matar a Ricky y, como resultaría, esa teoría era correcta. Justo el día siguiente al descubrimiento de su cuerpo, el 30 de noviembre de 1994, se encontraron las prendas de vestir desaparecidas de Ricky, la ropa que llevaba el día que desapareció y fue asesinado, fueron encontradas. Habían sido abandonadas en uno de los contenedores de basura de la finca a solo unos 150 metros de donde fue encontrado muerto en el bosque. Así que esta era la chaqueta de Ricky, sus zapatos de escuela, su camisa escolar blanca, sus pantalones, calcetines y también su ropa interior. Y en los bolsillos de su ropa, la policía encontró un montón de sus tarjetas y juguetes. Así que en su ropa también se hizo pública.
La policía esperaba que alguien los reconociera y se diera cuenta de que habían visto a Ricky con estas ropas el día de su muerte y se presentara. Y algo de lo que la policía no estaba segura en este caso eran los avistamientos de testigos. Muchas personas, creo que la mayoría de las cuales vivían en la finca Whelan, se presentaron diciendo que habían visto a Ricky en la finca ese día. Lo vieron por la mañana y por la tarde, incluso habló con algunas personas en la finca. Entonces, lo que esto sugería inicialmente para la policía era que Ricky fue asesinado en algún momento hacia quizás como la tarde-noche del 28 debido a estos avistamientos. Pero creo que algo importante a tener en cuenta aquí es que obviamente era 1994, por lo que la policía no tenía ninguna grabación de circuito cerrado de televisión para respaldar estos avistamientos. Así que solo tuvieron que tomar la palabra de estos testigos, supongo, y esperar que su relato fuera preciso en que era Ricky a quien vieron y no otro niño, supongo, o que fueran precisos sobre la hora en que vieron a Ricky y cosas así. Como puedes imaginar, la presión realmente estaba sobre la policía para atrapar al perpetrador lo más rápido posible porque, quiero decir, como dije, un niño había sido brutalmente asesinado. Alguien que es capaz de hacer esto a un niño pequeño de 6 años es más que capaz de hacerlo de nuevo. Así que sí, todos estaban mirando a la policía y querían respuestas y justicia rápidamente. Creo que se consideró bastante temprano que quizás otro niño o joven podría haber sido responsable de la muerte de Ricky. Esa era una teoría. Y creo que una gran parte de la razón de eso fue debido al asesinato de James Bulger, que ocurrió justo el año anterior, en 1993, en Merseyside, en el noroeste de Inglaterra. Estoy segura de que la mayoría de ustedes están muy familiarizados con ese caso infame. No lo he cubierto yo misma. James Bulger tenía solo 2 años cuando fue secuestrado y horriblemente asesinado por 2 niños de 10 años. Sus asesinos tenían solo 10 años. Así que sí, cuando encontraron a Ricky Nieve muerto poco después, la gente empezó a pensar, ¿es este otro caso de niños matando a niños? Bueno, parecía que a los ojos de la policía esta teoría fue descartada bastante rápido, ya que pronto identificaron a su principal sospechoso en el caso. Fue la propia madre de Ricky, Ruth Neff. Muy pronto en la investigación, los detectives realmente pensaron que Ruth era la asesina, principalmente debido a su historial de abuso a sus propios hijos, lo que me lleva de vuelta a la vida hogareña de Ricky. La familia Neve, los niños, eran conocidos por los servicios sociales y la policía antes del asesinato de Ricky porque había evidencia de negligencia por parte de Ruth. El ex pareja de Ruth era un hombre llamado Dean y él era el padre de 2 de sus hijas y eventualmente llegaría a decir que se separó de Ruth debido a cómo trataba a sus hijos, debido a lo que presenció en el hogar. Dijo que Ruth perdía el temperamento todo el tiempo con sus hijos, siempre gritándoles y chillándoles, abusando físicamente de ellos. Presuntamente, los agredía físicamente y había escasez de alimentos en el hogar. Los niños no recibían una alimentación adecuada con regularidad. Tanto es así que las hermanas de Ricky dijeron que Ricky realmente iba a la tienda local por su cuenta y robaba comida para ellos. Lo robaba y lo llevaba a casa para alimentar a sus hermanas, de lo contrario simplemente no comerían. También se encargaba de la higiene de sus hermanas, asegurándose de que se bañaran. Y eso es a lo que se refería la hermana mayor de Ricky, Rebecca, cuando describía cómo, a pesar de ser la hermana mayor, siempre sintió que Ricky era su hermano mayor. Porque con solo 6 años, él hace todo lo posible para asegurarse de que sus hermanas estén limpias y de que no pasen hambre. Algo de lo que no debería haber tenido que preocuparse a una edad tan temprana. Se ha informado que además de apenas alimentar o limpiar a sus hijos, Ruth también los encerraba mucho en sus habitaciones. Bueno, digo cerrar, pero ella usaba una cuerda para atar las manijas de sus puertas por fuera a la barandilla de las escaleras para que no pudieran abrirlas y simplemente quedaban atrapados en sus habitaciones por Dios sabe cuánto tiempo. Además de supuestamente golpear y maltratar a sus hijos, se ha informado que en una ocasión durante una discusión con Ricky donde él dijo una palabrota, Ruth vertió detergente líquido en su boca como castigo. En otra ocasión se vio a Ricky con la palabra idiota garabateada en su frente. Ella había escrito idiota en su cabeza. En diciembre de 1991, la policía fue enviada a la dirección de Ruth ya que se les había informado, creo, por un vecino que Ruth había encerrado a Ricky fuera de la casa. Y en 1991 él solo tendría alrededor de 3 años.
Porque había sido travieso, ella lo obligó a pararse en el umbral de la puerta afuera en su pijama solo. Y como dije, esto fue en diciembre. Probablemente habría estado congelado afuera. Los vecinos también le dirían a la policía que habían presenciado a Ruth lanzar a Ricky por la habitación antes y patearlo en la cabeza, incluso estrangularlo. Se ha informado que en una ocasión Ruth supuestamente sostuvo a Ricky por la garganta y le gritó «¡Voy a matarte, pequeño!». No repetiré la palabra que supuestamente usó. Y además de todo eso, Ruth también era una consumidora de drogas y enviaba a Ricky, su hijo de 6 años, a la casa de su traficante para que él solo recogiera estas drogas para ella. Al parecer, a veces incluso tan tarde como las 11:30 de la noche, ella le ordenaba que fuera a recoger sus drogas. Entonces, debido a todo esto, la policía rápidamente teorizó que Ruth podría haber sido la asesina. Como dije, supuestamente había amenazado con matar a Ricky antes y tenía sus manos alrededor de su cuello, así que tal vez esta vez realmente lo hizo. De hecho, estranguló a su hijo hasta la muerte. Solo un par de días después de que se inició la investigación del asesinato, se envió a los oficiales a la dirección de Ruth para realizar una búsqueda en la casa que, quiero decir, solo eso en sí mismo, la casa en sí misma, mostraba claras señales de negligencia infantil. Como mencioné antes, la casa estaba bastante desordenada y sucia, no son buenas condiciones para que los niños vivan allí. Pero eso no fue todo lo que encontraron en la casa. Algo que la policía aprendió rápidamente sobre Ruth Neve mientras registraban su dirección es que parecía tener un interés muy fuerte en el asesinato. El asesinato es el tema principal, no es inusual, ya que tengo un canal de YouTube dedicado a ese tópico. Supongo que están viendo este video porque les interesa. Nosotros como humanos estamos fascinados por el comportamiento que no podemos entender, que ni siquiera podríamos comprender hacer nosotros mismos debido a lo horrible que es, y por eso queremos aprender sobre ello. Y Ruth Neve claramente compartió este interés, ella compartió esta fascinación. La policía encontró muchos libros en su casa sobre crimen y asesinato. Incluso encontraron como un manuscrito de un libro que Ruth había escrito ella misma sobre un asesino en serie. Según un artículo en Palabras de Ruth, ella describió el libro como un relato en primera persona del asesinato perfecto sobre un sujeto que estrangula y mutila a una chica. Y fue casi como si la policía viera esto. Se enteraron del interés de Ruth Neve en este tema y simplemente lo siguieron. En sus ojos esto era casi evidencia de que Ruth debió haber matado a Ricky porque tenía tal obsesión con el homicidio. Además de eso, creo que ella también tenía muchos libros sobre magia negra y sacrificios de animales. Incluso tenía un libro que decía que el sacrificio perfecto era un niño varón. Y de nuevo la policía tomó esto y lo siguieron. Encontraron esta revista en su casa llamada Lo Inexplicado y en la portada había una imagen del hombre de Vitruvio. ¿Sabes ese dibujo de Leonardo da Vinci? Y los detectives mostraron un interés particular en esto porque les recordó la forma en que se encontró el cuerpo de Ricky. Estaba expuesto en una pose parecida a una estrella, muy similar al hombre de Vitruvio. Así que pensaron que si Ruth mató a Ricky fue parte de algún tipo de ritual de sacrificio de magia negra. Pero no solo la policía, sino literalmente todos comenzaron a sospechar de Ruth Neve. Todos los vecinos y amigos de ella rápidamente se volvieron en su contra. Era como si de repente fuera la mujer más odiada en Peterborough, en Inglaterra, porque todos creían que había asesinado brutalmente a su propio hijo. Y así, unas 3 semanas después de la muerte de Ricky, el 19 de enero de 1995, Ruth Neve fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Y fue llevada a la estación de policía donde fue interrogada. Fue interrogada varias veces, creo que durante unas 14 horas en total, en un lapso de solo un par de días. Y todo el tiempo que protestó su inocencia, insistió en que nunca mató a Ricky. Pareció finalmente admitir que sí, está bien, ella lo había maltratado físicamente, especialmente cuando se enfrentó a la acusación de verter líquido para lavar platos en su boca, pero aún negó su asesinato. Y se cree que los detectives la interrogaron durante tanto tiempo porque esperaban que si ejercían presión y seguían haciéndole las mismas o similares preguntas una y otra vez, eventualmente ella se quebraría y confesaría. Pero ella nunca lo hizo. Pero eso realmente no importaba a la policía y aproximadamente 6 a 7 meses después del crimen fue oficialmente acusada del asesinato de su hijo.
Ruth se declaró inocente, por lo que el caso contra ella se dirigía a juicio. Se suponía que debía ser juzgada por asesinato en 1996, pero antes de que eso ocurriera, se sometió a procedimientos judiciales en relación con el abuso y negligencia infantil, y eso es algo que ella hizo. Declararse culpable. Se declaró culpable de delitos de crueldad hacia los niños. Más tarde diría que solo hizo esto porque se sintió acosada para hacerlo, para declararse culpable, pero independientemente de eso, recibió una condena de 7 años de prisión por estos cargos y en octubre de 1996 comenzó su juicio por el asesinato de Ricky. La fiscalía alegó que Ruth mató a Ricky poco después de las 5 de la tarde del 28 de noviembre de 1994. Creían que obviamente Ricky no fue a la escuela, probablemente solo estaba deambulando por la finca todo el día, solo porque no quería ir a la escuela, y cuando regresó a casa estalló una discusión entre él y su mamá, y esta discusión terminó con ella estrangulándolo hasta la muerte con su propia chaqueta. La fiscalía dijo que después de esto creían que Ruth escondió su cuerpo en un cochecito de bebé. Ella salió de la casa, lo llevó en este cochecito hasta el bosque donde lo despojó de su ropa y lo colocó en forma de estrella. Luego salió del bosque, tiró su ropa en un contenedor, volvió a casa y alrededor de las 6 de la tarde levantó el teléfono y llamó al 999 para reportar a su hijo como desaparecido, supongo, para desviar o intentar desviar a la policía de su rastro. Sin embargo, el equipo de defensa tenía pruebas para poder refutar esta versión de los hechos. Pruebas que no apuntaban a Ruth como la asesina. Así que, en primer lugar, argumentaron que la ventana de tiempo que Ruth habría tenido para incluso poder cometer este crimen era simplemente demasiado pequeña. La fiscalía declaró que Ricky volvió a casa y fue asesinado por Ruth poco después de las 5 de la tarde. Y la razón por la que llegaron a esta hora fue porque la tarde del 28 de noviembre Ruth tenía a una amiga en su casa y esta amiga se fue a las 5 de la tarde. Recordemos que Ricky fue reportado como desaparecido a las 6:00 de la tarde. Por lo tanto, se estableció que esto solo le habría dado a Ruth Neff una ventana de unos 45 minutos en la que podría haber matado a Ricky, averiguar qué iba a hacer a continuación, qué hacer con su cuerpo, meter su cuerpo en el cochecito, llevarlo a través de la finca hasta el bosque, desnudarlo, posarlo y luego volver, tirar su ropa en el contenedor y todo el tiempo sin ser vista por nadie. Hasta donde sé, no hay testimonios de nadie que haya visto a Ruth Neff salir de su casa con un cochecito y caminar hacia y desde el bosque esa noche. Así que la defensa básicamente afirmó que eso era simplemente absurdo. Habría sido prácticamente imposible que Ruth cometiera este asesinato en un marco de tiempo tan pequeño. Además de eso, gran parte del argumento de la defensa sobre por qué Ruth Neff era inocente se centró en los zapatos de Ricky, los zapatos que él llevaba el día que murió. Verás, se encontró barro en la parte inferior de sus zapatos escolares y cuando este barro se comparó con el barro encontrado en el bosque donde se descubrió su cuerpo, resultó ser una coincidencia exacta, era el mismo barro. Entonces esto indicó que el cuerpo de Ricky no fue llevado al bosque en una silla de ruedas como alegó la fiscalía. El barro en sus zapatos sugería que él debió haber caminado al bosque por sí mismo y por lo tanto debió haber estado vivo cuando fue llevado allí por quienquiera que lo mató. Y los detectives involucrados en el caso lo sabían. Habían recibido esta información sobre el barro de un experto en las semanas posteriores a la muerte de Ricky, pero era casi como si hubieran elegido ignorarlo porque tenían una visión de túnel y no encajaba con su teoría de que Ruth había matado a Ricky. Y además de todo eso, en realidad no había ninguna evidencia sólida que realmente vinculara a Ruth con el crimen. No había prueba concreta de que ella hubiera matado a Ricky. Y así cuando su juicio llegó a su fin, fue encontrada no culpable por el jurado y absuelta. No creían que ella fuera responsable de este crimen y no lo era. Ruth Neff era una madre muy inadecuada, pero no era una asesina. Por supuesto, aún así fue a prisión por los delitos de crueldad infantil y fue liberada más tarde, creo en el año 2000. Ahora, un informe realizado en 1997 por la Inspección de Servicios Sociales encontró que el personal no logró proteger a Ricky y a sus hermanas de su abusivo hogar. Es espantoso que los niños no fueran retirados del hogar antes de la muerte de Ricky. Y este informe planteó, cito, profundas preocupaciones con respecto a la capacidad del Consejo del Condado de Cambridgeshire para proteger a niños vulnerables como los niños Reed. Realmente fueron fallados por los servicios sociales.
Después de la absolución de Ruth, el detective principal del caso básicamente anunció al público que la policía no buscaría a nadie más. Supongo que ese fue el final de la investigación, a menos que de repente apareciera alguna evidencia significativa, porque creían que el jurado se había equivocado a pesar de todo. Todavía creían que Ruth era culpable y lamentablemente, después del veredicto de no culpable, el caso de Ricky Neff finalmente se enfrió. Pasaron años y años sin respuestas sobre quién lo mató ese día de noviembre de 1994 y sin justicia. Ahora, en el año 2013, casi 2 décadas después de la muerte de Hassan, Ruth Neve comenzó a hacer campaña para que se reabriera el caso de Hassan con la esperanza de que finalmente la policía pudiera atrapar a su verdadero asesino. Y en 2015, 2 años después, eso fue precisamente lo que ocurrió. Se inició una revisión de caso frío sobre el asesinato sin resolver de Ricky Neff con un nuevo equipo de detectives asignados al caso. Estos detectives obviamente no tuvieron ninguna participación en la investigación original, por lo que había pares de ojos frescos en esto. Y comenzaron esta nueva investigación, creo, básicamente revisando todo de nuevo, mirándolo todo de nuevo, todos los archivos del caso, todas las pruebas, todos los testimonios de los testigos y los avistamientos reportados. Y fue cuando hicieron esto cuando un testimonio de un testigo que previamente había sido reportado a la policía en la investigación original despertó el interés del equipo del caso sin resolver. Este informe de testigo provino de una mujer llamada Sylvia Clary y en el momento en que este caso ocurrió en 1994, ella vivía cerca de donde vivía Ricky en la finca Welland en la cercana Rotherby Grove y dijo que alrededor del mediodía del 28 de noviembre de 1994, es decir, el día que Ricky murió, ella miró por su ventana y lo vio caminando por la calle afuera. Sin embargo, él no estaba solo. Sylvia dijo que caminando con Ricky estaba un chico mayor y ella dijo que parecía que estaban caminando juntos hacia el bosque. Y Sylvia no fue la única que vio esto. Aparentemente, otro testigo dio un relato muy similar. Así que había 2 personas que habían visto a Ricky con este chico mayor y Sylvia en realidad sabía quién era este chico mayor, porque él también vivía en la zona en el Willander Stay. Era James Watson de 13 años y Sylvia conocía al padre de James. Bueno, el nombre de su padre era Jim, así que Sylvia le dijo a Jim que había visto a su hijo James con Ricky el día que fue asesinado. ¿Y lo creerías? Jim fue directamente a la policía en ese momento. Les dijo que habían visto a su hijo con Ricky, este pequeño niño asesinado. E incluso les dijo a los oficiales, cito, es un mal tipo y podría haber estado involucrado. El propio padre de James Watson literalmente le dijo a la policía, mi hijo podría haber tenido algo que ver con esto. Y todo lo que sabía en este punto era que James acababa de ser visto con Ricky. Entonces, ¿qué te dice eso sobre el tipo de chico que era James Watson? Entonces, debido a todo esto, obviamente la policía habló con James Watson en ese momento, allá por 1994. Sin embargo, según tengo entendido, debido a que se le vio con Ricky alrededor del mediodía y hubo otros avistamientos reportados de Ricky más tarde ese día, esa tarde cuando se le vio solo, esto significaba que en ese momento James Watson realmente no se consideraba una persona de interés en la investigación. Se le consideraba más bien un testigo, pero su relato de sus movimientos de ese día que dio a la policía aproximadamente una semana después de que se encontró a Ricky son los siguientes. Entonces James dijo que había ido a la escuela esa mañana, había tomado un taxi para llegar allí, pero dijo que salió de la escuela alrededor de las 10:30 de la mañana porque supongo que simplemente no quería quedarse. Dijo que desde la escuela fue a la casa de su madre para verla y dijo que estuvo con ella y charlando con ella durante unos 45 minutos antes de dirigirse a la finca Welland porque iba a ir a ver a su padre a su casa y para llegar allí tenía la intención de caminar por una calle llamada Ragdale Close en la finca Welland junto a Rotherby Grove, pero no pudo pasar por este atajo porque estaba bloqueado por una excavadora. Había algunas obras en marcha allí en ese momento, y James dijo que fue entonces cuando Ricky Neff, de 6 años, se acercó a él y comenzó a charlar con él sobre la excavadora. Al parecer, Ricky le comentó a James sobre el gran tamaño del tractor. James lo corrigió diciendo que no era un tractor, sino una excavadora, y dijo que poco después, él y Ricky simplemente tomaron caminos separados. James comenzó a caminar por Red Mile Walk y no volvió a ver a Ricky después de esto. Más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, tomó otro taxi de vuelta a casa. De hecho, vivía en un orfanato
Y de nuevo, como mencioné, no se le consideró sospechoso o persona de interés en la investigación original porque inicialmente los detectives creían que el asesinato de Ricky ocurrió más tarde en la tarde, temprano en la noche del 28, y Watson fue visto con él al mediodía y tomó un taxi a las 4 de la tarde solo, lo cual se pudo confirmar por lo que parecía eliminarlo. Pero ahora el equipo de casos sin resolver después de revisar todo no estaba tan seguro de que eso fuera correcto. Teorizaron que quizás Ricky fue asesinado mucho más temprano en el día. Pero antes de ir más lejos, antes de continuar, voy a hacer una breve pausa en el caso real por un segundo y contarles un poco más sobre James Watson y su vida. Entonces, James Watson nació el 1 de abril de 1981 y tuvo una infancia bastante inestable. Estuvo en cuidado y lo habían trasladado, creo, de un hogar de niños a otro en un par de ocasiones. No sé la razón exacta por la que estaba en cuidado porque parece que todavía tenía contacto con ambos de sus padres, pero se describía como un niño muy difícil mientras crecía. Siempre estaba causando problemas de una forma u otra y todos los que lo conocían honestamente lo consideraban un individuo muy extraño. De hecho, uno de sus maestros de escuela incluso lo describió como perturbado, se enfadaba muy rápido, no necesitaba mucho para perder los estribos y volverse violento con las personas. Y algunos de los trabajadores de cuidado en el hogar de niños donde vivía dirían que James Watson a menudo se masturbaba simplemente al aire libre. Creo que justo frente a las personas. No le importaba si hacía sentir incómodos a los demás. Claramente era un individuo muy pervertido. En los años posteriores a la muerte de Ricky Neve, James Watson también llegaría a tener varios encuentros con la ley. Acumuló un extenso historial criminal. Había sido arrestado por una serie de delitos como robo y hurto, delitos de tráfico, lesiones graves e incluso más, y esta actividad criminal continuó hasta su edad adulta. Pero volviendo a su adolescencia, y sí, en general, era un adolescente muy extraño, como dije, y creo que probablemente eso es decirlo muy suavemente. Así que al investigar a James Watson, ahora como parte de la revisión del caso frío como mencioné, los detectives se interesaron en él. Y algo que realmente descubrieron fue que solo 2 días después de que Ricky Neve fue asesinado, el 30 de noviembre de 1994, James Watson fue a su escuela con un periódico que tenía una foto de la cara de Ricky. Y extrañamente, él estaba mostrando este periódico a otros niños en la escuela, diciéndoles que conocía a Ricky como era uno de los hermanos de sus amigos. E incluso comenzó a fotocopiar el periódico. Quería copias de él. Y tienes que preguntarte por qué. Fue porque él estuvo involucrado en lo que le sucedió a Ricky. Y para él este periódico era casi como un trofeo, y por eso quería tantos como pudiera conseguir. Pero el comportamiento extraño exhibido por James Watson no terminó ahí. Al profundizar más en su relato de sus movimientos el día de la muerte de Ricky, la policía descubrió que en realidad había mentido. Entonces, si recuerdas, mencionó que después de salir de la escuela alrededor de las 10:30 de esa mañana, fue a ver a su mamá a su casa y dijo que estuvo con ella durante unos 45 minutos. Pero cuando se le preguntó a su mamá sobre esto, ella dijo que eso no era cierto porque ni siquiera estaba en casa esa mañana, así que definitivamente no lo vio. Así que su relato simplemente no tenía mucho sentido. Estas señales de alerta realmente surgieron cuando se trataba de James Watson, quien para cuando se inició la revisión del caso de Ricky en 2015 tendría alrededor de 35 años. Pero a pesar de todo esto, a pesar de sus sospechas, la policía en realidad no tenía ninguna evidencia sólida para vincularlo con el crimen en absoluto. Y así, en un esfuerzo por incluirlo o descartarlo, recurrieron a las viejas pruebas relacionadas con el caso que se habían guardado en almacenamiento todos estos años. Ahora esto incluía grabaciones que se habían tomado de la ropa que Ricky llevaba el día que fue asesinado. Ahora, la ropa en sí, como su chaqueta, sus zapatos, calcetines, camisa, todo, de alguna manera se ha perdido en el almacenamiento a lo largo de los años. El equipo de casos sin resolver no pudo hallarlos, pero aún tenían las grabaciones de la ropa de 1994. Entonces, aquí es donde se utilizan tiras de cinta adhesiva para recoger cualquier fibra o cabello o simplemente cualquier cosa en la ropa que posiblemente podría ser significativa.
Entonces, como parte de la revisión, estas grabaciones se sometieron a pruebas de ácido desoxirribonucleico y afortunadamente los científicos obtuvieron un perfil de ácido desoxirribonucleico de ellas que no coincidía con Ricky Nee. Este perfil de ácido desoxirribonucleico no coincidía con nadie más que con James Watson. Su ácido desoxirribonucleico estaba en la ropa que Ricky llevaba el día que murió, la ropa que le fue arrancada de su cuerpo, convirtiendo oficialmente a James Watson en un sospechoso principal. Y así, en abril de 2016, la policía fue a la dirección de la madre de James Watson, donde creo que él vivía en ese momento, y lo arrestaron allí mismo bajo sospecha del asesinato de Ricky Nev más de 2 décadas después del crimen. Y su reacción al ser arrestado dejó atónita a la policía, sinceramente, porque, bueno, no hubo reacción. No mostraba sorpresa, confusión o protesta por su inocencia. Tampoco hacía preguntas. Estaba tan tranquilo como siempre, casi como si tal vez supiera que este día finalmente llegaría. Así comenzó la entrevista de James Watson. Obviamente, la policía le estaba haciendo preguntas sobre el asesinato de Ricky, si tenía alguna participación en el crimen, a lo que Watson respondió en su mayoría sin comentarios. Pero comenzó a hablar más cuando la policía le pidió su versión de los hechos el día de la muerte de Ricky. Solo que esta vez él cambió completamente su historia original, la historia que inicialmente dio en 1994. Así que una vez más afirmó que conoció a Ricky en un callejón alrededor de Robert B. Grove y ropa desgastada en la finca Welland. Y habló de cómo Ricky hizo un comentario sobre lo grande que era la excavadora, porque como dije, había algunas obras de construcción en esa área en ese momento, pero luego comenzó a agregar de repente a su historia. Así que Watson dijo que recordaba que había esta valla frente a Ricky y cómo Ricky intentaba mirar a través de este pequeño agujero en la valla para ver la excavadora del otro lado. Y así James Watson decidió ayudarlo y levantarlo y sostenerlo un poco para que Ricky pudiera ver momentáneamente el trabajo de construcción que se estaba realizando detrás de la valla para que pudiera ver la gran excavadora. Así que ahora de repente hay todo este otro aspecto en la historia de James Watson. Nunca mencionó esta valla y levantó a Ricky sobre la valla en la declaración inicial que dio a la policía en 1994. Pero ahora, unos 22 años después, de repente les está contando todo sobre ello. Seguramente es mucho menos probable que recuerdes algo así 2 décadas después que en los días y semanas posteriores. Casi parecía como si esta fuera la forma de James Watson de explicar cualquier evidencia que la policía pudiera haber tenido antes de que incluso se la presentaran. No creo que la policía haya mencionado aún en su entrevista el hecho de que habían encontrado su ácido desoxirribonucleico en las cintas de fibra que se tomaron de la ropa de Ricky. Pero quiero decir, él no era estúpido. Claramente se dio cuenta de que para que lo hubieran arrestado debía haber algún tipo de evidencia incriminatoria que de repente habían obtenido. Entonces fue como si lo hubiera anticipado en su cerebro y pensó, bien, necesito encontrar una razón por la cual mi ácido desoxirribonucleico podría haber llegado a Ricky. Eso fue lo que la policía pensó de todos modos. Creían que simplemente había inventado esta historia sobre levantar a Ricky sobre la valla como una tapadera para explicar su ácido desoxirribonucleico. Y aunque el equipo no creyó esta nueva historia sobre la valla ni por un minuto, estaban como, bueno, mierda. ¿Cómo podemos demostrar que está mintiendo al respecto? ¿Cómo diablos se supone que debemos demostrar que James Watson no levantó a Ricky por encima de una valla hace más de 20 años? Vaya, eso fue todo, no pudieron. Y debido a esta explicación que dio, no pudieron acusar a James Watson. No tenían suficiente para acusarlo. Y desafortunadamente, después de su entrevista, lo dejaron ir mientras la policía continuaba intentando construir su caso contra él. Y parecía que solo un par de semanas después de ser liberado, James Watson había huido. Parecía que se había fugado. Bueno, decir fugado implicaría que todo fue muy secreto, lo cual no fue así. Al principio supongo que sí lo fue. Resulta que James había amenazado realmente a un antiguo compañero de celda suyo de cuando estuvo previamente en prisión. Amenazó a este compañero de celda con un cuchillo y lo obligó a llevarlo al puerto de Ferry en Dover. Desde allí forzó a su compañero de celda a llevarlo a Portugal. Pero a diferencia de la mayoría de los asesinos o presuntos asesinos que huyen, James Watson no intentó mantener un perfil bajo, permanecer oculto tanto como pudo. En cambio, hizo todo lo contrario. Creo que probablemente huyó.
Fue a Portugal porque comenzó a entrar en pánico ante la posibilidad de ser arrestado nuevamente. Pero fue casi como si una vez que estuvo allí pensó, bueno, la policía claramente no tiene nada contra mí, nada sustancial de todos modos, de lo contrario no me habrían liberado. Así que no necesito esconderme. De hecho, hizo todo lo posible por no permanecer oculto. Comenzó a tomar un montón de fotos de sí mismo en Portugal, fotos de sí mismo en la playa sin camisa, selfies, y simplemente comenzó a compartirlas en todas las redes sociales. Incluso compartió una selfie que se tomó con un oficial de policía de Portugal, y estas fotos llegaron a los titulares en el Reino Unido porque admitió abiertamente a los medios que era sospechoso en el asesinato de Ricky Neff. Una vez más, no trató de esconderlo. Uno pensaría que eso sería algo que no querrías que nadie supiera. Pero para James Watson, quiero decir, casi era algo de lo que presumir y alardear. Era simplemente increíblemente arrogante. Estaba cristalino que él estaba haciendo todo esto, compartiendo estas selfies desde sus, vacaciones en Portugal y hablando con los medios porque quería burlarse de la policía. Casi se estaba riendo en sus caras porque sabía que no podían arrestarlo, lo que creo que resalta aún más cuán retorcido era este hombre. Esto es sobre el horrendo asesinato de un niño. Es sospechoso del brutal asesinato de un pequeño niño de 6 años y, sin embargo, James Watson casi está disfrutando de la atención que le está dando ser sospechoso y se burló de la policía que no pudo atraparlo ni probar su culpabilidad. Afortunadamente, la policía pudo finalmente extraditar a Watson de vuelta al Reino Unido desde Portugal por violar los términos de su licencia por otros delitos previos que había cometido. Entonces, aunque fue traído de vuelta, la policía no pudo acusarlo. No se les otorgó permiso desde el Servicio de Fiscalía de la Corona para poder acusar a Watson en relación con el asesinato de Ricky Neff porque todavía no tenían suficientes pruebas. Realmente se toparon con un muro en la investigación debido a esa historia sobre la maldita cerca. La policía sabía que si este caso alguna vez llegaba a juicio, ese sería el argumento de la defensa. El ácido desoxirribonucleico de James Watson estaba en la ropa de Ricky porque lo levantó para que pudiera ver la excavadora por encima de la cerca y tratar de refutar eso, parecía que iba a ser casi imposible. O al menos eso fue hasta que uno de los detectives se encontró muy inesperadamente con el avance, la aguja en el pajar que tan desesperadamente necesitaban. Así que este detective estaba, creo, simplemente mirando toda la cobertura de noticias antigua del caso de noviembre de 1994, cuando Ricky fue asesinado, porque obviamente su asesinato se propagó como un incendio forestal, por lo que hubo mucha atención mediática en torno a él en ese momento y había un clip de video que encontró de un segmento de noticias que fue filmado en el sitio de construcción en Rotherby Grove, la misma área que James Watson afirmó que conoció a Ricky mientras miraba la excavadora, Y mientras la cámara simplemente barría rápidamente el área del sitio de construcción, este detective vio algo. Vio el callejón donde Watson afirmó que había conocido a Ricky justo al lado de donde estaba la valla. En ese momento no había ninguna valla. El lugar no estaba cercado como James Watson había afirmado, ya que aún no se había construido. Así que no había ninguna valla sobre la que él pudiera haber levantado a Ricky, demostrando que esta historia era una mentira. La historia que dio para intentar explicar las pruebas de ácido desoxirribonucleico, que ahora podían decir categóricamente que no era cierta, aunque a pesar de esta pieza de evidencia revolucionaria, increíblemente para el Servicio de Fiscalía de la Corona todavía no era suficiente. Todavía no creían que la policía tuviera un caso lo suficientemente fuerte contra James Watson, y por lo tanto su solicitud de acusarlo fue una vez más negada, y así los detectives recurrieron a Ruth Neve en realidad para su ayuda, la madre de Ricky. Porque en Inglaterra existe un programa que se conoce como el Esquema de Derecho de Revisión de la Víctima, que básicamente es donde una víctima de un delito violento o un miembro de la familia de una víctima de asesinato, por ejemplo, puede pedir al Servicio de Fiscalía de la Corona que básicamente reconsideren su decisión de no permitir a la policía acusar a alguien. Y así los detectives le preguntaron a Ruth Neve si ella haría eso para que con suerte pudieran finalmente avanzar con el intento de procesar a James Watson y finalmente obtener el cierre para Ricky y sus seres queridos, lo cual hizo. Ruth sí pidió al Servicio de Fiscalía de la Corona que reconsiderara y afortunadamente esto fue exitoso y finalmente dieron luz verde a la policía. Concedieron su solicitud para finalmente detener y acusar a James Watson.
Y eso es exactamente lo que hicieron en febrero de 2020, más de 2 décadas y media después del crimen. Fue acusado del asesinato de Ricky Neve. Como probablemente esperarías, James Watson se declaró no culpable, lo que significa que el caso se dirigió a juicio y su juicio comenzó en febrero de 2022, durante el cual la policía y la fiscalía presentaron su versión de los hechos, lo que creen que realmente sucedió el día que el pequeño Ricky Neve nunca regresó a casa. Ahora, lo que estaba claro para el equipo de revisión de casos sin resolver es que probablemente el asesinato de Ricky fue premeditado por James Watson hasta cierto punto, porque algo que aún no he mencionado es que la propia madre de James le dijo a la policía que unos 3 días antes de que Ricky desapareciera y fuera asesinado, él llamó a su mamá por teléfono y le hizo un comentario sobre este informe de radio que había escuchado sobre la reciente muerte de un niño de 2 años en la zona. Ahora, en realidad no sé si esto era cierto, no creo que lo fuera porque su madre no había oído hablar de ello. Por lo que puedo deducir, se cree que Watson, este niño de 13 años, inventó esto porque en los días previos a la muerte de Ricky estaba pensando en matar a un niño pequeño y supongo que solo quería hablar sobre el tema de un niño muerto con alguien de alguna manera, quién sabe. Pero sí, eso sugirió a la policía que había un nivel de premeditación en este crimen. Por lo tanto, se piensa que el 28 de noviembre de 1994, Watson salió de la escuela esa mañana probablemente con la intención de encontrar a un niño pequeño al que pudiera secuestrar y asesinar y simplemente se encontró con Ricky Neve de 6 años deambulando por la finca Welland, ya que él tampoco había ido a la escuela ese día. A pesar de que no había evidencia de que Ricky hubiera sido agredido sexualmente, la fiscalía creía firmemente que este crimen aún estaba motivado sexualmente. James Watson tenía un interés sexual en niños pequeños. De hecho, nuevamente, algo que aún no he mencionado es que justo el año antes de que este caso ocurriera, en 1993, Watson había sido reportado a la policía por la agresión sexual de un niño de 5 años, un niño solo un año menor que Ricky, lo cual admitiría más tarde cuando fue entrevistado por la policía años después de su arresto inicial por el asesinato de Ricky. Le preguntaron sobre esto y lo admitió. Admitió que había agredido a ese niño pequeño. Además de eso, también había agredido previamente a la madre de su hijo. James Watson era padre. En realidad, se identificaba como un hombre gay. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 15 años, por lo que esto fue después del asesinato de Ricky, imagino que estaba explorando su sexualidad y comenzó una relación con una chica del mismo hogar para niños donde vivía, y ella más tarde se encontró embarazada de su hijo y le diría a la policía que en un par de ocasiones cuando estaban teniendo relaciones sexuales, James Watson puso sus manos alrededor de su cuello y comenzó a estrangularla sin su consentimiento. Ella le diría que la soltara y que aflojara su agarre, pero él no lo haría hasta que hubiera terminado. Negó eso, negó haber agredido a su exnovia, pero por supuesto nadie le creyó. Este es un hombre que tiene un historial de agresión sexual. Pero sí, volviendo a lo que estaba diciendo, debido a todo esto, la policía creía firmemente que el asesinato de Ricky fue motivado sexualmente, probablemente por eso lo encontraron desnudo y en una pose. Después de encontrarse con Ricky en la estancia de Belander alrededor del mediodía del 28 de noviembre, se piensa que de alguna manera James logró convencerlo de que caminara voluntariamente con él hacia el bosque cercano. No se cree que obligó a Ricky a entrar al bosque o lo amenazó, porque obviamente por el barro en los zapatos de Ricky estaba claro que él mismo había caminado hasta el lugar donde fue encontrado. Y también creen que fue allí voluntariamente porque no había evidencia que sugiriera que Ricky, supongo, se sintió inseguro o asustado en compañía de James hasta el punto en que fue asesinado. A menudo lo que verás en casos de abuso infantil y asesinatos de niños es que las víctimas se orinan de puro miedo. Simplemente no pueden evitarlo. Pero Ricky fue la excepción. No había orinado, lo que nuevamente implica que fue con James al bosque voluntariamente. Quizás James había dicho que le daría algunos dulces o algo si venía con él. Tal vez dijo que había algo en el bosque que quería mostrarle a Ricky. ¿Quién sabe cómo lo convenció de ir? Ahora, el patólogo pudo determinar durante la autopsia de Ricky en 1994 que en el momento de su muerte tenía Weetabix en su estómago. Si recuerdas, comió Weetabix esa mañana para su desayuno antes de salir de la casa. Y el patólogo pudo concluir a partir de cuán digerido estaba este Weetabix que Ricky no había muerto.
mucho tiempo después de que comió este Weetabix, en cuestión de horas, lo que coincide con el hecho de que Watson fue visto por 2 testigos con Ricky caminando hacia la dirección del bosque alrededor del mediodía. Así que, como una nota al margen, eso fue obviamente más evidencia que la policía en la investigación original simplemente eligió ignorar cuando estaban tratando de construir su caso contra Ruffney. El hecho de que Ricky no pudo haber sido asesinado después de las 5 de la tarde por ella debido al contenido de su estómago. Pero algunos de ustedes pueden estar pensando, si Ricky fue asesinado alrededor del mediodía, como ahora creían los detectives, entonces, ¿qué pasa con todas las apariciones de él que fueron reportadas a la policía en 1994 de personas que afirman haberlo visto caminando solo por la finca Welland hasta bien entrada la tarde después de que fue visto con James Watson? Bueno, la policía cree que esas apariciones simplemente no eran precisas, no podrían haberlo sido. Estas personas deben haberse equivocado. Tal vez confundieron a Ricky con otro niño pequeño, tal vez se equivocaron sobre la hora en la que lo vieron, o quién sabe, tal vez incluso algunas de estas apariciones reportadas fueron falsas. No es tan raro en casos grandes como este que personas muy extrañas den información a la policía que saben que es falsa solo porque, no sé, les gusta sentirse de alguna manera involucradas. Quiero decir, no estoy diciendo que eso es definitivamente lo que sucedió en este caso, pero es posible y por supuesto eso es por lo que inicialmente James Watson nunca fue considerado un sospechoso debido a estos avistamientos inexactos de Ricky de esa tarde. De hecho, resulta que creo que la mayoría de los avistamientos de Ricky de ese día fueron de personas que informaron haberlo visto con un suéter rojo, su suéter escolar rojo, pero en realidad no llevaba ese suéter ese día, lo que demuestra aún más que estos testigos simplemente debieron haberse equivocado. Sin embargo, logró convencer a Ricky de ir con él al bosque cercano. Obviamente fue allí donde la fiscalía alegó que Watson lo estranguló hasta la muerte con su propia chaqueta, con la propia chaqueta de Ricky. Luego quitó toda la ropa de Ricky de su cuerpo, lo colocó en forma de estrella, probablemente para obtener algún tipo de enfermiza satisfacción sexual, y luego dejó su cuerpo allí y se alejó. Se quitó su ropa, puso el uniforme escolar de Ricky en un contenedor en la finca Welland y eso fue todo. Simplemente volvió a su vida normal y guardó este oscuro secreto durante años y años y años hasta que lo alcanzó cuando se hizo la coincidencia de ácido desoxirribonucleico. Al final del juicio, el jurado fue enviado a deliberar y el 21 de abril de 2022 regresaron con un veredicto de culpabilidad por mayoría. Habían encontrado a James Watson, quien para entonces tenía 41 años, culpable del asesinato de Ricky Nee de 6 años y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de solo unos 15 años, pero por supuesto la razón por la que su sentencia mínima era tan baja era debido a su edad en el momento en que cometió este horrendo crimen. Él era un niño en aquel tiempo. Watson ha intentado apelar su condena desde entonces, pero no ha tenido éxito y sigue en prisión hoy y, con suerte, permanecerá en prisión durante mucho, mucho tiempo. Tras el veredicto de culpabilidad, la policía de Cambridgeshire emitió una disculpa por su sesgo en lo que respecta a su investigación original sobre Ruth Neve, como esencialmente llegaron a la conclusión de que ella debía haber sido la asesina demasiado rápido a pesar de la falta de pruebas, y también se disculparon por no reabrir el caso sobre la muerte de Ricky antes y así retrasar que se le hiciera justicia. Quiero decir, es terrible que haya tardado casi 28 años en hacer justicia para Ricky. Su asesino pasó 28 años como un hombre libre, simplemente capaz de vivir su vida. Es repugnante, pero al menos se logró el cierre al final y esperemos que ahora Ricky pueda descansar en paz. Y eso es todo para este caso. Ese es el desgarrador caso de Ricky Neve. Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Y también siéntanse libres de informarme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden ser casos resueltos, casos sin resolver, casos de asesinos en serie, lo que sea. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos veremos la próxima semana para otro misterio con mamá. Adiós.